Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenos días. Bienvenidos a este programa Tres Mentes y un Mundo, una iniciativa del Gocho, Alberto Perosh y mi persona, Leonardo Prieto, en conjunto con el Gocho, canal oficial, Alberto Perosh, Zero Silence y Washington TV. Bueno, para mí es un inmenso placer estar aquí un domingo más con ustedes. Y bueno, acá está nuestro compañero, el Gocho. Los dejo con el Gocho. Bueno, un saludo a todos. Agradecido por esta invitación que nos hace Washington TV. Por cierto, que nos va a acompañar don Alberto Perosh, Zero Silence. Y lo interesante es que para la audiencia de Washington TV poder comentar algunos temas en el cierre de la semana, pero quizás lo más importante en los Estados Unidos desde el punto de vista de los conservadores es que hoy en el State Farm Stadium de Phoenix, en Arizona, se va a llevar a cabo el funeral en memoria del fallecimiento del señor Charlie Kirk. Y allí es un evento como con 65,000 participantes. Hay todo tipo de oradores, desde el presidente, amigos de Charlie, familiares de Charlie, figuras políticas, pero sobre todo, quizás el discurso más interesante va a ser el que el presidente de los Estados Unidos se mueve para participar en las exequias de su amigo, pero sobre todo del baluarte del movimiento político joven conservador de los Estados Unidos, que es quien le destroza el relato a los comunistas, y es la razón por la cual el presidente Trump gana el voto joven. Y eso quizás va a ser una de los platos fuertes del día, y sobre eso queríamos escuchar la opinión de los tres que nos conseguimos en este programa. Adelante. Señores, ¿qué tal? Alberto Perosh, también conocido como Cero Silencio. Es un gran honor, un gran placer. Muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación a tu plataforma de Washington TV. Usted que está en la capital del mundo en este momento, Washington dirige y pone a bailar joropo al mundo entero en todo lo que Donald Trump está decidiendo, está haciendo, lo que es el gobierno constitucional de Estados Unidos. Y es un gran placer estar con ustedes. Gocho, muchísimas gracias también, siempre con su tremenda palabra, siempre tan fino, apuntándole a los eventos con la información correcta. Para mí un placer encontrarme hoy, un día particular, muy particular, con emociones encontradas. Hoy estoy vestido de negro, la gorra de Make America Great Again, en luto y en dolor por la situación de Charlie Kirk, por la muerte, por haber perdido un elemento tan importante, un ciudadano, porque es un ciudadano que ha llevado hasta al mundo a reaccionar, y al presidente y al vicepresidente, para que tomen nota, es la primera vez en la historia que ambos van a un funeral de un ciudadano y con exequias públicas en un estadio de capacidad de 74,000 personas, y se está empezando a hablar de que por allá afuera deberían haber 100,000. Ha viajado el mundo para esto también, el Papa se ha pronunciado, ha habido movimiento, el cardenal Dolan ha ido a entrevistas donde ha dicho que es increíble que en la nueva generación, a pesar de que algunos no estaban de acuerdo con Charlie Kirk, un hombre que le puso micrófono, que les dio podio a estos muchachos para que pudieran hablar, a una generación al parecer problemática, perdida, y les decía que llenaran su vacío con Dios, con espiritualidad, con patriotismo, y les daba un sentido a esa vida que está un tanto perdida o digamos confusa. Y efectivamente se cayó, este señor cayó en el sentido aparte caído, se le cayó el micrófono en silencio a una persona que verdaderamente practicaba la primera enmienda o el libre discurso, diciendo cosas bastante inteligentes, bastante profundas, donde hoy se ha manejado y se ha tratado de manipular lo que de verdad quiere decir la libertad de expresión dentro de los límites de la decencia, del humanismo sincero, de la política seria, y evidentemente hoy se apaga eso. Hoy tenemos la gran emoción de, al haber perdido a este hombre, a la vez tenemos lo positivo, que hay una reacción hacia el cristianismo, hacia el sentimentalismo serio, hacia una espiritualidad que al parecer parecía perdida. Reaccionó Europa, y aquí estamos hoy, este día, para hablar de muchas cosas más. Muchísimas gracias. Bueno, sí, ciertamente el tema de este país continúa siendo la muerte de este muchacho que ha movido pues todas las bases de la sociedad americana, de lo que es la sociedad americana, ha movido lo que es cómo se fundó este país. En estos días estaba viendo
que creo que era un error que yo cometía, ¿no? Viendo parte de lo que es la historia americana, donde se dice que este es un país hecho por extranjeros. Ciertamente, en un pedazo es verdad, pero no es un país hecho por extranjeros, es un país hecho por colonos, y estos colonos se convirtieron en pioneros, y estos pioneros fueron los que se extendieron por todo el país y construyeron este país con principios cristianos. Que no se olvide, este país ha sido un país que se ha construido fundamentado en lo que es la Biblia. Incluso su constitución, una de sus principales fuentes, fue principalmente las creencias religiosas. No quiero entrar a ese tema para hay tres cosas que dicen los brasileños que no se discuten, que son fútbol, religión y política. Pero bueno, nuestro tema es político y necesariamente tenemos que hablar de política. Es de verdad lamentable, ¿no?, la conducta de muchos miembros del Partido Demócrata, que se sienten desarmados, se sienten en su discurso, porque ellos traían su discurso muy bien ensamblado desde hace mucho tiempo. Ese discurso lo tenían elaborado, incluso dentro de ese discurso estaba toda la estrategia de dividir la sociedad en varios pedazos para así poder decir, bueno, los de color y los amarillos tratan mal a los de color, los de los blancos y los rosados, bueno, los rosados son maltratados por los blancos. Entonces ellos ensamblaron ese tipo, o fue lo que trataron de hacer, para luego despertar ese sentimiento del ser humano que lamentablemente está allí siempre, y es lo que han usado muchísimos políticos, muchísimos dictadores para poder hacerse con el poder, y no solo eso, para sostener el poder durante muchísimas décadas en toda la historia del ser humano. Pero fíjense que lo bonito también que tiene el ser humano, lo hablo como sociólogo, es que cuando hay eventos así, es que la sociedad tiene la capacidad de reaccionar, tiene la capacidad de reacomodarse cuando hay situaciones de emergencia, cuando los países que han vivido, lo ven ustedes, un caso ejemplar es el caso de Japón. Después de las dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, Japón se reconstruyó, y a pesar, bueno, de todas las limitaciones militares que se le hicieron, porque esas son las condiciones que se le arma a un país después que invade y después que rompe los protocolos internacionales, Japón se ha convertido en una de las primeras economías del mundo, y no solo eso, su sociedad se ha desarrollado en varios puntos, pues en el punto tecnológico, en el punto ideológico, en el punto social, a tal manera que se pierde de vista. Igual podemos poner el ejemplo de la Alemania, que bueno, que Alemania, después de ese tercer intento de hacerse con el mundo, porque no fue una sola vez que lo intentó Alemania, recuerden que fueron varias veces, Alemania se le aplicaron todas esas restricciones, no podía construir barcos de guerra, no podía construir armas de largo alcance, y Alemania aprendió a vivir en una forma también donde se pudo desarrollar y pudo ir hacia allá. Yo creo que ahorita, y esto es una visión muy personal, Estados Unidos está su sociedad, incluso puedo ir un poco más allá, la sociedad americana, aunque sé que de Centroamérica para acá falta un poco más, porque pareciera que los pueblos a veces no aprenden y tienden a repetir los mismos errores, pero la sociedad americana sí entendió que su sistema de vida está en riesgo. La sociedad americana entendió que hay un ataque externo a la forma de vida occidental, y la sociedad americana está dispuesta a ir hasta el final. Y bueno, me refiero al Twitter, que han sido muy criticados del presidente Trump con respecto a Venezuela. Ese Twitter es de alguien que ya está harto de los ataques, porque realmente sí, Venezuela participó de un ataque continuado, programado y elaborado, porque eso es lo que hace el crimen organizado. Se llama crimen organizado precisamente porque se organiza para hacer daño en mayor escala. Bueno, Gocho. Vuelvo al punto. Que decía yo que todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años es la dominación de los chinos y rusos sobre la civilización occidental, porque estos individuos, después que se les acaba la Guerra Fría y se acaba de instalar el estado de bienestar, el esfuerzo que se está planteando es la dominación de la ciudadanía, y es por eso que vemos tantos jóvenes perdidos, como decía don Alberto. Y no es otra cosa que inventar nuevos paradigmas. Ya el problema no es aprender matemática para ser mejores, para tener mejores ingenieros y desarrollar nuevas ideas. El problema es que los jóvenes están siendo maltratados porque hay unos que, de acuerdo a las enseñanzas de sus profesores ideologizados, entonces el muchacho no es varón, sino que es una cosa rara. Y la niña no es niña, sino que es una cosa rara. Y en vez de tener hombres y mujeres, entonces tenemos 120 géneros. Pero todavía
tenemos sujetos como la magistrado a la corte Ketanji Brown, que cuando le preguntan en la sesión de confirmación para ser magistrado de la Corte Suprema y le preguntan qué es una mujer, la tipa no sabe qué responder. Entonces, cuando tenemos esas serias dudas donde nos quieren meter los comunistas, tal vez lo que trajo Charlie Kirk al mundo es una forma simple de ver la vida basándose en su fe en Cristo, en las Sagradas Escrituras y en el sentido común. Eso es lo que estamos observando que se está desplegando, pero sobre todo otro de los argumentos utilizados por estos piratas es el cuento del cambio climático. Y para hablar de cambio climático, justamente, esta semana el secretario de Energía regresó de una gira de 9 días a Europa, donde se fue a discutir con los grandes cacaos de Europa que están perdiendo su economía por estar creyendo que las vacas vuelan y estar comprando la paja de la generación de energía por el viento. Y ahí lo vemos en Dinamarca. Dinamarca es la nación que tuvo el mayor avance de energía eólica, pero resulta que la factura de energía en Dinamarca es la factura más cara de Europa y la segunda es Alemania. Por eso es que están quebrados y en vez de estar pensando en cómo sacarle el jugo al petróleo que pudiesen sacar en Groenlandia o en el Mar del Norte que manejan los daneses, están perdiendo tiempo en montar los molinos de viento, dándole el gran negocio a los chinos. Entonces, cuando observamos eso, el secretario Chris Wright regresa a los Estados Unidos diciendo que les hizo entender a los europeos de que luego del cuento de Al Gore, que dijo que íbamos a tener los polos derretidos y que la energía tenía que ser eólica, bueno, se complació a Al Gore y se invirtieron $5 trillones a nivel mundial para la energía eólica. Y hoy la energía eólica solo no supera sino el 3% de la generación. Se botaron los cobres. En vez de haber gastado esa plata en plantas hidroeléctricas, en energía nuclear, en plantas de energía a gas o de diésel, bueno, ahí está la plata botada por complacer una ideología. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y entonces otro de los temas que se toca esta semana es eso, que los europeos están quebrados por estarle parando pelotas a un infeliz torcido como Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, que es una perra de Soros, que es el gran enemigo de la civilización occidental. Y al día de hoy, otra de las noticias de esta semana es que el presidente Trump insiste en que hay que perseguir quiénes son los que están financiando las protestas de calle, porque ahí están metidas las manos de la rata de Soros. Le copio, don Alberto. Bueno, sí, efectivamente. La gran mentira de la condición climática catastrófica, donde en cualquier momento se acaba el mundo. Y ese momento está visto en una gran mentira que no se termina de revelar los últimos 65 años, donde inicialmente nos íbamos a morir de lluvia ácida y hacían películas sobre el tema, obviamente porque Hollywood después de paso, si les pagan, se vende a cualquier cultura, efectivamente, en efectos especiales. Y entonces ustedes se dan cuenta que la condición climática, la mentira, no es más que efectos especiales que se hacen con plataformas, con gente prepago, que van y se pegan las manos al asfalto y tratan de parar y le tiran sopa y colores a las obras de arte. ¿Qué culpa tendría, por ejemplo, la Mona Lisa de que los muchachos estén tan torcidos y de que haga calor en ciertos puntos de la Tierra? Una persona avanzada como Elon Musk dijo: la única cosa que no se le está diciendo a la gente es la verdad, que en milenios, en billones de años, la Tierra se ha movido 1 grado, ha salido fuera de balance y evidentemente eso hace que el sol repique de una manera, el lado oscuro, entonces ya esa sombra cree más frío, que los vientos, que las mareas, etcétera, etcétera. Eso es una explicación que en realidad sí es técnica, en contra de que se están derritiendo los glaciales. Tengo entendido que eran 2.740, si el número es correcto no lo sé, me habré pelado en alguno, pero ahí están. Entonces la Photoshop a través de los medios y todo artificial del oso polar que estaba con las costillas prácticamente afuera, se están muriendo de hambre porque usted no recicló la basura, cosas así por el estilo. El CO2 es algo detrimental, cuando a nosotros nos enseñaron que la fotosíntesis y todo lo que puede hacer la botánica, todo lo que eso, por eso es importante el Amazonas, es una producción que agarra el CO2 y lo puede retransformar y vive y existe del CO2.
es correcto, del carbonio, del anhídrido carbónico, ¿ok? Que llegamos a un punto donde una loca como Alexandra Ocasio-Cortez, en busca, esta diputada americana, para los que no la conocen, que es raro porque hace tanta bulla, su único objetivo es hacerse conocer y evidentemente de haber llegado sin un centavo a tener el honor de ser diputada en el Congreso americano, ahora es millonaria, nadie explica cómo, y evidentemente el loto no se lo ganó, pero sí se ganó ese puesto porque alguien la eligió y sigue haciendo una labor terrible. Repito, Alexandria Ocasio-Cortez dice que hasta las flatulencias de las vacas contribuyen al desarrollo de este CO2 que es detrimental y que pronto nos va a matar. Donde, señores, nadie les dice que cuando un volcán entra en erupción, y los ha habido, ha sido el Etna, ha sido varios volcanes que se han reactivado, ok, eso es culpa del hombre. No, eso es culpa de nada. La tierra se mueve, la tierra, la naturaleza se comprime, se expande, los tsunamis suceden, etcétera, etcétera. Sin duda el hombre ha intervenido, pero cuando hay una erupción de un volcán, se han certificado de que el CO2 sube en un 16%, es impresionante, y cuando vemos que, como dijo el Gocho, hay que invertir 3 trillones de dólares para que la cuenta de CO2 baje 0,04%, es ridículo, es una estafa y son trillones de dólares que, como bien dijo el Gocho, podrían ir a cosas verdaderamente sólidas, importantes. Es la forma, y me disculpan porque no hay otra ya, es cara plana, robar dinero porque no hay una explicación lógica. Y detrás siempre hay ese romanticismo barato para el intelectual de pacotilla que se sienta ahí a decir es que hay que ayudar al mundo, cuando por el contrario lo que estamos haciendo es borrando la historia, y eso lo quiero mencionar por lo que dijo Leonardo, donde a los muchachos se les enseña una historia alterada, donde se le borra los verdaderos hechos de la historia para que no se enteren que la historia se repite. ¿Ok? A este punto les quiero dar el ejemplo. Si Hitler hubiese de verdad estudiado o si hubiese recordado que Napoleón Bonaparte perdió el imperio por atacar a Rusia en el invierno, no hubiese cometido el mismo error. Hoy le borran a los jóvenes en el instructivo, en una universidad como Harvard, que le dan billones en grants, en depósito, en ayuda para que eduque al máximo nivel de esa universidad que es cría fama y acuéstate a dormir, donde ha sido intervenida, infiltrada por profesores marxistas, por gente socialista y por gente que ha fallado y que quiere preparar un mundo a fallar nuevamente, donde salen los muchachos de la Universidad de Harvard y no sabe absolutamente quién eran los 3 integrantes del Axis de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente no saben dónde queda Norcorea y quizás empiecen a entender dónde queda Irán, ¿ok? Así que, señores, a este punto, ahí es donde usted ve la manipulación y sobre eso juega el Partido Demócrata, que se ha ido completamente a la izquierda en el tentativo de manipular a estos jóvenes a votar y ayudar a todos unos muchachos que es fácil meterle ideas raras en la cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen una base. Eso es todo. Adelante. Para continuar con la exposición de las mentiras WOP, eso se llaman las mentiras WOP, en el caso... fíjense lo que está hablando Alberto y lo que habla el Gocho del calentamiento global. Yo invito a todos los televidentes que vayan a Washington TV y busquen un programa que se llama Oil and Gas. Él es un especialista en petróleo, que es un ingeniero geólogo, y también a veces hace el programa con un ingeniero geofísico, que son las personas que saben de eso. Y nosotros hicimos un programa especial para eso, para mostrar las mentiras WOP. El calentamiento global es una gran mentira y manipulación para controlar a la humanidad. Y esto lo decía lo dice el ingeniero Julián Salazar, ingeniero geólogo con 40 años de experiencia, trabajó en PDVSA, trabajó en Pemex, es asesor de muchísimas empresas petroleras. Y él dice, bueno, mira, el calentamiento global, si nosotros lo vemos ahorita, la temperatura incluso está más baja que en algunas otras épocas de la existencia de la Tierra. E incluso hay varias formas de medir, o una forma principal de medir el calentamiento global, ya sea por el dióxido de carbono, la cantidad de metano, la cantidad de óxidos nitrosos, que podrían esas concentraciones mostrar pues que el efecto invernadero está afectando más la Tierra, cosa que no es cierta. Hace 600 años había más óxido nitroso en la atmósfera que lo que hay ahora. Eso según lo dice el especialista. Yo no soy especialista en esa área, simplemente les estoy dando datos fidedignos que ustedes pueden ir a buscar. Donde yo invito a cualquier WOP a hacer un debate aquí en Washington TV con nosotros, Alberto y el Gocho, sobre lo que es el calentamiento global. Y vamos a traernos a esos especialistas para mostrarle a la gente que hasta dónde ha llegado la izquierda, hasta dónde han llegado los WOP a tratar de manipular el mundo. ¿Cómo? Diciendo que el calentamiento global está acabando con la Tierra. ¿Para qué? Para que no se usen los combustibles fósiles. Nosotros todavía tenemos mucho combustible fósil por usar.
y para meternos esos carros eléctricos, que esos carros eléctricos usted lo ve que cuando hace un frío ya por debajo de los 30, de los 28 grados Fahrenheit, esos carros ya comienzan a fallar en todas las carreteras, y eso lo que es un gran negocio de la industria woke. El manejo del calentamiento global es un negocio de la industria woke. Y mira, hablaba el gocho de Soros. Soros ha sido mira, la Tierra o la humanidad ha tenido ciertas pestes y plagas en la historia. Yo considero que ese señor Soros es una peste que le cayó a la raza humana, porque lo que está tratando de hacer es de podernos, imagínate, ellos han llegado al punto de decir que hay que instalar un chip en la cabeza de la gente. ¿Para qué es el chip? ¿Para darte más conocimiento? No, para poder ver cómo te controlan. Y eso es la verdad. El mundo woke lo que quiere es controlar tu mente, controlar tu libertad, que es lo primero que ataca a la izquierda. Lo primero que ataca a la izquierda, el primer órgano que ataca a la izquierda es el bolsillo. ¿El bolsillo para qué? Porque si tú no tienes la capacidad de decidir qué quieres comer hoy, dónde quieres ir hoy, a qué quieres hacer hoy con tu familia, o quieres mejorarte en el futuro, si ellos atacan tu iniciativa privada, y lo puedes buscar también en mi libro que está en Amazon, que se llama El socialismo, la gran estafa, ellos lo que buscan es destruir la iniciativa del individuo, que es lo que, es decir, la independencia económica es la verdadera independencia del individuo. Si tú no tienes plata, tú dependes del que la tiene. Si tú no tienes recursos, tú dependes del que lo tiene. Y en eso trabajan ellos, en destruir la independencia del individuo. E incluso en mi libro yo voy mucho más allá. Nosotros hacemos un análisis filosófico y filosófico religioso. Y en ese análisis, en toda la historia de la raza humana, fíjense, hay dos comunidades que no han sido secuestradas por la izquierda. Y usted se preguntará por qué. Yo le voy a decir ahora por qué. Esas dos sociedades son la sociedad judía y la sociedad japonesa. ¿Por qué? Bueno, porque esas dos sociedades, la sociedad japonesa ve el trabajo como una gracia de Dios. Y el trabajo fundamenta lo que es su sociedad. Y la sociedad judía, incluso ellos ven el trabajo mucho más allá, como algo divino. Y el trabajar es una obligación del individuo para poder subsistir y poder salir adelante. Entonces, señores, no se dejen engañar por este intento woke de tomar el control del mundo. Y la otra cosa, los woke solo pueden sostener su sistema a través de la violencia. Ellos te enamoran, como el hombre ese que viene, enamora a la muchacha, la lleva para todos lados, le compra lo que quiere, pero después entonces cuando ya se casa con ella, le cae a golpe, la trata mal, y pues ya teniéndola, pues ya saca su verdadera cara. Y así es la izquierda. La izquierda te enamora, y velo todos los pueblos que han sido secuestrados por la izquierda. Te enamora con una falsa revolución, con una falsa libertad, y después te cae a palo. Ahí está el ejemplo tácito de Venezuela, cómo meten presa a la gente sin ninguna razón, cómo por simplemente poner algo en un Twitter. Entonces, eso es la verdadera izquierda. La cara de la izquierda es la que están viendo ahorita en Venezuela, es la que están viendo en Cuba, es la que están viendo en Corea del Norte, y es la que ven en China, porque hasta hace poco me reuní yo con una muchacha de China que la tuvieron 3 años en un centro de reeducación. ¿Por qué? Porque ella no pensaba igual. Quizás lo otro que nos tenemos que plantear como de los eventos a desarrollarse esta semana son dos cosas. Primero, el gobierno del presidente Trump, a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Guerra, primero presentan que luego de haber movido la 82 División Aerotransportada a Puerto Rico hace unas 2 semanas, pero esta semana lo presentaron en sociedad haciendo un salto en paracaídas como práctica en Puerto Rico. Pero es que también esta semana, entonces, la Secretaría de Guerra publica a los C-117 Globemaster, que son de los aviones de carga más importantes, porque el más grande es el C-5 Galaxy, pero el segundo es el C-117, llevando helicópteros de combate Apache. Porque hay que recordar que los Marines usan los Cobra, que los tienen embarcados en el Iwo Jima. Pero cuando usted observa que están llevando los Apache, los Apache, eso es cosa interesante, porque los Apache lo usan sobre todo para la guerra en tierra. Es decir, que por todos lados se observa que la ofensiva del presidente Trump está siendo en escalada, y además esta semana se cascaron a una 4ª lancha, pero es el tercer video que se filma. Y por supuesto se observa que estos muchachos, nadie va de pesca con 4 motores de 200 caballos. Primero, porque no hay ningún negocio de pesca artesanal que le alcancen los cobres para invertir en esa maraca de motores. Es decir, que si cada motor de esos cuesta colocarlo en Venezuela unos $15,000, explícame cómo un mortal tiene para montarle $60,000 a un peñero de pesca. Y la otra, ¿quién va a pescar o quién va a trolear Carite Sierra a 32 nudos? Cuando usted para trolear lo que necesita son 6 o 7 nudos.
inclusive para ir a pescar pez vela o para ir a pescar una aguja azul, usted no necesita 4 motores de 200 caballos. Entonces no son ningunos pescadores. Estos angelitos de Dios andaban en actividades no sacrosantas. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que observamos en la agenda del presidente Trump? Por un lado, quien es el vocero de los ataques cinéticos a embarcaciones de narcos que sale de Venezuela es el presidente. No es el secretario de guerra, no es el secretario de Estado, no es la secretaria de prensa. Es directamente el presidente y su cuenta personal. Y el que quiera enterarse de la verdad, busque el Truth Social y el Twitter de Trump para que la tengan clara. Segundo, también observamos que esta semana el presidente publica un Truth que dice: me hacen el favor y me deportan todos los locos y todos los criminales venezolanos, se me largan de aquí, no los quiero en los Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque eso tiene 2 lecturas. La primera, que el gobierno, el régimen venezolano vació sus cárceles y mandó ese poco de angelitos de Dios para los Estados Unidos con la misión clara de hacer daño. Y segundo, porque el grueso de las ONG, donde hay muchos pájaros de la oposición, que fueron los que le hicieron los expedientes a todos estos sujetos para que pidieran asilo, para que pidieran el parol humanitario, para que pidieran TPS, etcétera, uno de los argumentos que esgrimía era que los tipos eran locos funcionales, eran tipos con problemas mentales, y esa era la razón por la cual le daban ingreso a los Estados Unidos para que les dieran medicina para enfermos mentales. Entonces, cuando tú observas, el que busca la estadística verdadera, dice, pero bueno, ¿cómo es eso que en Venezuela llegan 800,000 inmigrantes a los Estados Unidos en los últimos 4 años y de esos hay 20,000 o 30,000 locos certificados? Esa es la razón por la cual el presidente dice eso, porque es que estos tipos mintieron y ahí están metidos un poco de bachilleres que pretenden hoy ser del equipo de la señora Machado. No se asusten cuando usted ve a esos bichos con los expedientes abiertos por dirigir ONGs en Colombia, en Panamá y en El Salvador y en México, empujando venezolanos para los Estados Unidos, pero en vez de montarles un caso de asilo bien hecho, no, el tipo es loco certificado. Y por eso es que el presidente está diciendo, me lo sacan de aquí. Eso tiene un trasfondo real, legal y político. Pero el último punto de esta intervención es que observamos que el general Mike Flynn publica en su cuenta de Twitter y dice que el grueso de la élite mundial lo que quiere es caos en Venezuela para manejar el negocio con el régimen de ratas. Ninguno de esas élites están interesados en la libertad en Venezuela, el libre albedrío y el desarrollo de la nación, sino hacer el negocio con los bandidos. Y esas 2 perlas, yo creo que es interesante escuchar sus opiniones. Bueno, si me permiten, yo diría, y empezando por ahí, fíjense ustedes la situación que hay ahora en Estados Unidos, donde lo que está en discurso y mientras está metido en un ataúd Charlie Kirk, ¿ok? Y hoy le están dando honorificencia todos en Glendale, Arizona, y todo el mundo está pendiente de eso, es porque hoy, si no nos ponemos las pilas, si el mundo no va correctamente y empezamos a hablar de las cosas que de verdad deberíamos estar hablando y utilizando la libertad de expresión para lo que debe ser, entonces hoy con Charlie Kirk muere la verdadera libertad de expresión, el cual para todo lo que acabamos de explicar, por ejemplo, que va desde la condición climática falsa hasta todo lo que pueda ser de lo que es los motivos por los cuales Estados Unidos paga millones para mover sus fuerzas armadas en contra de lo que es un mal impresionante humanitario contra el mundo per se, a la salud mundial, visto que se cuidan tanto del clima, pero la peste de las drogas, el negocio trillonario de las drogas tiene que acabarse. Y este ha sido el único presidente que ha tenido la esférica de meterse de frente y declararle una guerra por una sencilla razón. El presidente Trump y su equipo no es comprable. Porque ¿qué pasa? Que no había las esféricas de enfrentar un mal así, que popularmente se sabe que es malo, que es adictivo, que daña a los niños, mata a la gente. Claro que sí lo hay. Lo que pasa es que hay suficiente billete para pagar las voces necesarias, la actividad necesaria, la defensa de los países en pro de que este mal se propague. El presidente Trump ha hecho un frente y el presidente Trump prometió hacerlo en su campaña, así como prometió limpiar el patio americano, lo está haciendo mundialmente. Tiene solamente 4 años y en esos 4 años que tiene
una cosa que no es un problema para él, la reelección. Y como no lo van a reelegir por constitución, es su última vuelta, el hombre se va a dar el lujo de seguir la promesa de limpiar esto, porque generalmente el político que llega no llega si no hace amistades, no llega si no es complaciente con todo el mundo, no llega si no corta ciertos acuerdos porque no lo dejan llegar. El presidente Trump luchó contra todas las adversidades, llegó con una promesa, las está cumpliendo y ahora lo que dijo el gocho, el general Flynn, dijo apúrense y empiecen a ver arrestos, porque la gente votó por ver eso. Y está más que claro, darle 20.000 vueltas a lo que ya está claro, a lo que se ha hablado, a lo que es comprobable, a todo lo que se ha desclasificado, de todas las marramucias, de todas las fechorías y de todas las suciedades que ha hecho la izquierda, que ha llevado hasta el país, al Partido Demócrata hacia la izquierda. Mire que hoy yo soy de derecha y soy republicano y soy constitucionalista y soy patriota y uno de los grandes honores de mi vida es ser americano. Ese día lloré, como, perdóneme, no me quiero pasar de llorón, pero es que no tiene nada. Me pegó lo de Charlie Sheen, tuve la oportunidad de conocerlo, estrecharle la mano y dialogar con él breves minutos, pero impresionante. Me recibió una pregunta siempre relacionada en eso de que venimos del futuro, Venezuela, y lo que estaba pasando en ese momento, las elecciones, todo lo que iba a pasar. Y dijo, nosotros ya lo vimos, ya lo vivimos, venimos del futuro. Nosotros sí podemos pararnos en una calle y poner un cartel que diga dictador. Nosotros los venezolanos sí sabemos que el 6 de enero en Estados Unidos fue una patraña lo que hicieron lo del Capitolio, y eso viene de Nancy Pelosi y todo un grupo que copiaron los dos asaltos del Capitolio en Venezuela, del Congreso, que era todo castrochavista manejado. Esa agenda está clara, señor, esa agenda humanitaria de qué pena que Estados Unidos, imperialista, Trump es un dictador. Todo dicho por gente que se para con carteles en la calle diciendo dictador, porque hay una libertad de expresión, ¿cómo no? Pero el problema es cuando usted va y le dice a esa persona, perdóneme, y le pone un micrófono en la cara para que hable. Exprésate, no solo por el cartel. ¿Tú has visto un dictador en tu vida? Mire, yo le voy a decir la verdad. Esa gente que está parada ahí, aparte de recibir desde 40 a 80 dólares la hora, porque salió el dueño de una empresa, el cual es un negocio, dice, me los alquilan. Usted tiene un grupo que vaya a protestar por la cosa climática. Aquí se les paga. ¿Qué quiere usted? ¿Que tiren bomba molotov? Ah, eso es más caro porque es más peligroso. Usted se para con un cartel, por ejemplo, que diga dictador, ¿ok? Y usted le dice a la persona, ¿usted ha visto un dictador en su vida? Yo les aseguro que depende de la respuesta. Lo más cerca que han visto un dictador en su vida es lo cerca que están de la pantalla de televisión de Netflix para ver una película sobre algo por el estilo. Porque en realidad, sobre la piel propia, nunca lo han experimentado. Muchachos que no saben de historia, que salen a la universidad y acusan a Trump de dictador por hacer hincapié en las leyes que existen. Eso es lo ridículo y no saben la respuesta, y al final cuando se encuentran trancados no quieren hablar más porque uno ya les descubre el juego, y como no tienen que responder, entonces yo no quiero hablar contigo. Entonces en ese momento apagan los micrófonos, y es lo que dijo Charlie Kirk. En el momento que se apaguen los micrófonos, en el momento que se manda a callar la gente que tiene sentido, ¿okay? En ese momento empieza la violencia. Ahí lo estamos viendo, y si nos queda parte del programa para discutir lo que está en el tapete, que es el despido de Kimmel, uno que supuestamente lo tomaron y pagan millones por tener un programa de noche, y por la libertad de expresión él puede decir lo que quiera, supuestamente cómico o sarcástico, y cuando toma cosas políticas, generalmente a eso se han dedicado, se les olvidó para qué era: entretenimiento, risa, sonrisas y chistes. No hay chistes sobre la muerte de un individuo como Kirk. No hay nada cómico en lo que él dijo, que en realidad lo que hizo fue apuntalarle a la derecha, al grupo MAGA, a los republicanos, la muerte de Charlie Kirk, debido a que dicen que este instrumento, porque ese muchacho que disparó no es más que un instrumento manipulado, que tiene todos los términos que hablaba Kamala, que hablaba Biden, que hablaba la prensa corrupta y todo el Partido Demócrata, que hablaba fascismo, dictadores, cuando Trump no ha hecho nada más de lo que ha hecho Obama, que era deportar a la gente según la ley, cuando aquí lo único que se quiere es que se establezcan normas económicas claras, que nos dejemos de pendejadas con un clima que es totalmente falso, es una excusa, que se invierta el dinero en lo que de verdad se debe invertir, y no que se regalen billones de dólares para comprarle condones a Mozambique sin una explicación clara para qué y en qué ayuda a Estados Unidos, o que se gasten millones para que Calle Sésamo, el programa de niños, tenga ambiente gay para que los niños entiendan lo de los gays. No en Estados Unidos, en Perú.
O sea, por favor, señores, dime la verdad, ¿a quién le diste esos reales y cuánto te están devolviendo a ti para un atraco de esa medida? Entonces, señores, no basta solo subirle los impuestos como hace Francia, como hacen en Europa, porque como dijo el Gocho, ahora están quebrados y necesitan más plata. O como dijo la Thatcher, el socialismo se mete en los bolsillos de la gente que trabajó, que produjo. No produce absolutamente más nada que mentiras, que produce nada más chisme, estupideces, y cuando efectivamente lo único que hace es dar excusa para atornillarse al poder, después va a buscar nuevamente en los bolsillos de la gente que produce más plata para poderse justificar, sin crear absolutamente más nada que caos, porque en el caos pescan mejor. Así que, señores, se lo dejo ahí. No es una cuestión, imagínense, Obama salió acusando al presidente Trump de haber mandado a despedir una persona en la televisión. ¿Y dónde queda la libertad de expresarse? La libertad de expresión. No, señor. Si es una empresa, ese señor estaba perdiendo millones. La empresa no hallaba cómo quitárselo de encima, ¿ok? Igualito como Colbert, otro que le dieron el premio Emmy como el mejor programa cómico de la noche, también anti-Trump, todos ellos son todos socialistas, toda esa agenda estúpida, y al final le dieron un premio Emmy como el mejor programa, y el tipo causaba 40 millones de dólares al año en pérdida. Señores, la audiencia es mínima, mínima. Ahí va otra de las mentiras, que el mundo está con ellos. Eso es la idea que quieren dar. Y ahí se va Maduro, ahora que quiere dar la idea de que Estados Unidos es imperialista, está matando pescadores, y él nada más no produce, se le escapa el 5% de la producción de cocaína de Colombia. No tarda un minuto en tirar a Petro debajo del autobús, no que no se lo merezca. Y eso es como que dice, usted sabe, allá la producen, quizá aquí empaquemos el 5%, nosotros no tenemos nada que ver con el negocio de las drogas. Por favor, tiene los días contados. ¿Ok? Tiene los días contados, y la gente es mejor que se ponga las pilas, porque, señores, estos últimos 3 años y algo que quedan de Trump, hay que ponerse las pilas para salvar Estados Unidos, el mundo, y tratar de elevar el nivel de Latinoamérica, que, como decía muy bien Leonardo, todavía le falta. Pues bueno, este es el momento y este es el chance de pegarse un tren para que eleven también el hemisferio latino. Acá, fíjense, primero que nada quiero felicitar al Gocho con el programa que hizo con el almirante Carratú Molina. Fue un programa de verdad que me lo escuché y después lo volví a poner, porque no tiene desperdicio. Y yendo a lo que los venezolanos quieren escuchar, porque la gran pregunta en Venezuela es ¿para cuándo el anillo? Esa es la gran pregunta en Venezuela, ¿para cuándo el anillo? Y bueno, yo no tengo la respuesta. Yo lo que puedo es ver los movimientos de unidades, porque si usted tiene un rústico es porque usted va a rustiquear. Entonces usted se va a meter por carreteras que no son convencionales, porque usted me está mostrando un rústico. Si usted tiene un carro de carrera, quiere decir que usted va a ir por una autopista, y con ese carro de carrera, pues me está mostrando que usted va por la autopista. Y es como dice Cocho, pues ¿para qué son los helicópteros que están llevando a Estados Unidos? ¿Para qué son los aviones F-35? ¿Para qué son los barcos anfibios? Que me contaron que ese desembarque en la Orchila que trató de hacer o que hizo Venezuela, eso lo que da es pena. Eso lo que da es pena, porque lo que muestra es que Venezuela está completamente deteriorada hasta en lo militar. Y eso es porque, bueno, es que es difícil. Pues un chavista le da $1,000 para que arregle una llanta o un caucho, y ese chavista se va a robar los $1,000, y de repente lo que va a hacer es medio para petear el caucho. Pero fíjense lo interesante de esto, y yo le voy a dar este mensaje a los chavistas. En la madrugada es donde las grandes cosas pasan, porque la gente está durmiendo, es lógico. Pero también hay otra máxima que dice en muchas estrategias de ataque, los domingos son buenos. Entonces yo me imagino que ellos, al verse leído todas esas cosas, no hay domingo donde ninguno de ellos pueda dormir tranquilo. Y viendo todo el despliegue, y más lo que está haciendo el presidente Trump, porque ojo, mucha gente dice que es mentira lo que dice el presidente Trump. Yo particularmente entregué en su mano el libro Los zurdos de mierda, que es de mi autoría, y en ese libro nosotros contábamos cómo se sacaba gente de la cárcel para enviarlos a Chile, enviarlos a Perú y enviarlos a otros países, porque estaban preparando, la estrategia era ir a un tercer país para, en el momento que llegara Biden, después que ellos pudieran hacer lo que hicieron en el 2020, poder traerlos aquí y poder ampliar su estrategia. Y efectivamente, pues ellos hicieron casi completa la estrategia, enviaron un montón de personas aquí con desórdenes mentales. Muchos venezolanos se ponen bravos, pero ojo, la mayoría somos buenos, la mayoría no somos ladrones, la mayoría no tenemos nada que ver con el gobierno, pero esta mayoría no se puede tapar los ojos diciendo que eso es mentira, porque esa fue la estrategia que usó
Cuba en su tiempo. Esa fue la estrategia que usó Corea del Norte en su tiempo con respecto a Corea del Sur. Esa estrategia ha sido usada, bueno, por la misma Rusia cuando estaba la pared de hierro. Entonces, es una estrategia y bueno, Rusia recientemente la terminó de usar en Crimea y en parte del Donbass y en otras provincias de Ucrania. Entonces, señores, ellos sí, y es una forma clara, pues, bueno, mira, esa estrategia la usamos los venezolanos en 1966 con Guyana. Para los que no saben la historia, creo que era la revolución de los Rupamani, no me acuerdo si ese era exactamente el nombre, que fue cuando en ese momento Venezuela se hacía un referéndum en el Esequibo para ver si querían ser venezolanos. Venezuela no perdía por nada y habríamos podido tomar el Esequibo. Bueno, esas son estrategias militares: infiltrar, mandar gente, desestabilizar allá adentro, son caballos de Troya. Y eso fue lo que hicieron aquí, pues metieron un montón de gente que prácticamente se hacía imposible el control, y es por eso, y ojo, no estoy justificando, pero es por eso que usted ve que se está sacando a todo el que se pueda sacar. Porque el presidente Trump también, recuerden que si hay un conflicto de Venezuela con Estados Unidos, los buenos y los malos, a lo mejor tendríamos que ir a sitios de resguardo, como les pasó a los japoneses que vivían aquí, que tuvieron que ir a centros de concentración porque Estados Unidos estaba en guerra con Japón. Esas son cosas que pasan en la historia y la gente no se pasea por eso. Sí, aquí podría pasar que haya una guerra que va a ser, creo yo, y así aspiro y espero, muy corta en cuanto al tiempo, pero bueno, normalmente cuando los conflictos comienzan no tienen fecha de determinación, pero esa guerra va a venir, o esa entrada para sacar a Maduro, y yo particularmente creo que va a haber una gran celebración. Y ojo, el venezolano tiene una habilidad para cambiarse de franela que es impresionante. No es el caso del Gocho, de Alberto y mío, que somos personas que venimos trabajando y hablando de esto desde hace muchos años. Nos han llamado locos, nos han llamado infiltrados, nos han llamado como les ha dado la gana. Y después nos comenzaron a llamar filósofos, que es lo mismo que decirte loco, pero una forma más formal de llamarte loco. Entonces, en Venezuela, fíjense, ahorita, como está el mundo, estamos en guerra. ¿Con quién estamos en guerra? Con la izquierda mundial. ¿Y qué es la izquierda mundial? El autoritarismo de Rusia, el autoritarismo de Corea del Norte, el autoritarismo de China, el autoritarismo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Esos son nuestros enemigos. El autoritarismo de los musulmanes radicales, de Irán y de todos esos países que hablan de la yihad y que tienen que eliminar a todos los cristianos. Bueno, no es menos cierto que ahorita están matando cristianos en África. Entonces, así actúan esa fuerza. Esa fuerza se aliaron todos ellos. Estoy hablando de musulmanes radicales. Aunque en mi concepto particular, yo creo que el musulmán tiene un defecto de objetivo, porque ellos requieren que para que su profeta venga, todos nosotros creamos en lo que ellos creen. Y eso no va a pasar. La única forma que pasa es que todos nosotros estemos muertos para que creamos en Mahoma. Yo particularmente, yo prefiero estar muerto que creer en algo que ni siquiera es viable. Entonces, señores, ahora usted que estamos en esta guerra, exactamente, usted ve cómo saltan al lado de uno. Esa gente que usted creía que estaba luchando por libertad, que usted creía, no, este es venezolano y este de verdad quiere la libertad. Y no lo hacen abiertamente porque no pueden, pero sí con sus maniobras por debajo de la mesa siguen defendiendo y siguen trabajando para la existencia de esa fuerza maligna, porque no es más nada que una fuerza maligna, una fuerza que quiere tu prisión, que te niega tu libertad, te niega tu sustento, te niega tus familiares, te niega todo lo que tú necesites. No puede ser una fuerza benigna. Entonces, de verdad que en Venezuela huele a libertad. Yo no puedo decir cuánto tiempo. Yo lo que sé es que hay gente que está durmiendo con un ojo pegado y otro abierto, o quizá con los dos abiertos. Y esto es una guerra más que de enfrentamiento de armamento, es una guerra de enfrentamiento de resistencia. Esto es un maratón. El presidente Trump está poniendo todas esas unidades allí para ver cómo se desbaratan las bases del gobierno. Recuerden que el gobierno tenía unas bases que era el pueblo, que ya no lo tiene, tenía una base económica que tampoco la tiene, que se la sustentaba el narcotráfico y el terrorismo, tenía una base militar, que bueno, que ustedes ya saben cuál es esa base militar, que es el ministro de la defensa, que es lo que está pendiente de la boda de su hija, y las bases políticas, que ya tampoco las tiene. Eso sí, no crean que los que están allí, que se van a cambiar la camisa, porque lo van a hacer. Hay una clase de venezolanos que de verdad no tiene pudor para cambiarse la camisa. Se van a cambiar la camisa y van a ser recibidos en la oposición como héroes, como siempre o como normalmente han hecho. No crean que eso va a ser así. Aquí todo el mundo va a pagar y va a tener que rendir cuenta, más temprano que tarde. Adelante, Gocho. Quizás el último punto para cerrar el programa es que eso que acaba de decir Leonardo, de que si algo tenemos que atacar en el cambio de la República, que no podemos permitir la impunidad, porque uno de los flagelos más terribles que nos ha destruido la República es la impunidad.
Es decir, que cualquier sujeto hace lo que le da la gana y dependiendo a qué pandilla pertenece, bien sea a la pandilla militar, a la pandilla política, a la pandilla religiosa o a la pandilla empresarial, entonces se consigue siempre la forma de voltear para otro lado y excusarle. Y tenemos que atacar la impunidad. Sobre todo porque si para echar a andar una república es pertinente que lo más importante es el Estado de Derecho, para que todo el mundo sea igual ante la ley, para que se puedan conseguir las inversiones y atraer los capitales que se necesitan para invertir y generar empleo. También es cierto que los supuestos aliados naturales que debería tener la nueva república es el pie empresarial que queda. Pues eso está destruido porque desde hace muchísimos años, casi desde el inicio del régimen de estos sarnosos, conseguimos que la cúpula empresarial estuvo entregada por ser una manga de corruptos, socios y testaferros del régimen. Empezando, insisto, por la cúpula empresarial y sobre todo el adendum más importante de la cúpula empresarial, que son los bancos. El grueso de los bancos venezolanos están todos comprometidos con el régimen. Es decir, que todo el que está comprometido con el régimen en el fondo es un socio del narcotráfico. Ergo, la banca venezolana no es más que la banca del narcotráfico. Y todos los individuos que han aparecido, y si no, vayan y se revisan, vayan y revisen los titulares de prensa de los últimos 26 años y no queda sino ver las declaraciones del grueso de la banca, salvo algunas excepciones, como el señor Oscar García Mendoza del Banco Venezolano de Crédito, y quizás sería el único, porque no he visto otros, pero el grueso de la banca venezolana se le entregaron al régimen, comprándole bonos y olvidándose del gran negocio banquero que es la intermediación financiera, para pasar a ser los pagadores de la cuenta de estos bandidos y ser las perras de Hugo Chávez. Y eso no ha cambiado al día de hoy. Y cuando observamos que en los últimos 26 años la banca le ha permitido a estos tipos hacer lo que le da la gana para pasar por sus sistemas más de $1,5 trillones para hacer todo tipo de marramucias y robarse una buena parte, pues hay que señalarlos. Hoy, lamentablemente, la señora Machado no tiene un pie empresarial en quien contar, pero a esos tipos hay que desnudarlos, porque no podemos arrancar una nueva república con los supuestos socios del negocio, y cuando digo el negocio es porque en general un país necesita de la generación de empleo privado, porque no podemos vivir de los empleos públicos, porque así no crece una república. Pero si los que tienen que generar los empleos privados son socios del régimen de narcotraficantes, estamos arrancando mal. Y eso es una de las cosas que se tiene que plantear la señora Machado. Hay que desnudarlos, hay que exponerlos y ver cómo se levantan las condiciones para levantar dinero sano de otras partes. Y por eso es muy importante que la señora Machado hable a futuro cuál es su visión económica y financiera. Porque si los sujetos que hablan a nombre de ella son unos estatistas más que lo que están es pensando en pedirle unos reales al Fondo Monetario para regalar plata en Golilla, para recuperar la chatarra de PDVSA y ganarse un finder's fee, estaríamos arrancando con el pie izquierdo, y eso es lo que yo quería cerrar el día de hoy. Les copio. Bueno, yo para cerrar rápidamente, visto que estamos llegando al final del programa, muchísimas gracias por ustedes, a la audiencia, a ustedes por la oportunidad. Yo quería simplemente decir, y regresando rápidamente, para no tomar mucho tiempo, pero debe ser dicho, cuando hablamos de lo del TPS, cuando hablamos de que los venezolanos no todos somos malos, los que estamos en Estados Unidos, tienen que ver esa dialéctica desde dos puntos de vista diferentes. El lado venezolano, nosotros, que habiendo nacido en Venezuela y tenemos un ADN especial y venimos del futuro, tenemos metidos adentro un sistema automático para reconocer al choro. Palabra choro, para los que no conocen en Venezuela, es el delincuente, el desgraciado, el sucio, el chimbo, automático. Nosotros hablamos 2 minutos, nos basta, ya es sensible, la piel, a la gente decente se le eriza la piel y uno reconoce inmediatamente quién es real, quién es irreal. 1. 2, voy al lado americano y para nosotros es chico, pero ¿cuántos son los malos entonces que se vinieron sobre 600,000 venezolanos que les van a quitar el TPS? ¿Por qué no se los dan? Porque si le damos el TPS, que de paso no califica, pero no importa, nos comemos la ley, como dice la señora del Departamento de Homeland Security, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando la visa también a unos delincuentes que están ahí. Se calculan más o menos, no son todos los venezolanos, pero sobre 600,000 se dice que 6,000 más o menos sí eran del Tren Aragua. Esta gente califica
critica, busca, se informa. Vamos a hacer lo mismo. Míralo del lado entonces americano. Agarren una jarra de vidrio, métanle adentro 100 pastillitas, chocolates de M&M de diferentes colores, de los cuales en esos 100 hay solo 6 con arsénico. Yo los invito a que metan la mano. Chicos, pero no todos están envenenados. Bueno, pero mete la mano, pues. Cómetelo. ¿Cuáles son los chances de que te agarres uno malo? A ver, yo les aseguro que ni siquiera los venezolanos meten la mano en la jarra. Entonces no le pueden decir a los americanos, no, chicos, pero vamos a generalizar. Justamente por generalizar, me voy a lo que acaba de decir el Gocho. No podemos generalizar y hay que hacerlo del factor político, discursivo, de campaña, magnánimo. Todos los venezolanos, ¿ok? Vamos a reconstruir Venezuela. No, hay venezolanos que están calificados para hacerlo, hay venezolanos que se merecen hacerlo, hay venezolanos que de verdad son venezolanos y las lacras que nacieron en Venezuela, tuvieron el pasaporte, por eso son capaces ni siquiera de tener eso, porque deben de andar con los pasaportes que quieran, porque los pagaron con el dinero y que hoy se dicen, bueno, yo robé, pero ahora que tengo dinero me puedo dar el lujo de ser honesto. Señores, eso no entra. Entonces, en ese momento es donde María Corina, en la fase 2, porque acuérdense que la fase 1 es ahora con Donald Trump, que dijo, no hay más discurso, se tranca la comunicación, se le dio chance de hacer y discutir y hablar. Ahora que están encañonados, ahora sí quiere hablar por la paz. Sí, de verdad, no, por el pellejo, porque ahora tienes 3 opciones, o te entregas, o te fugas, o te vas 6 metros bajo tierra. Eso es lo que pasa, entonces ahora quieren hablar. No, señor, se acabó. Terminado eso y descabezando eso, es del pueblo venezolano que debe salir a la calle en el momento preciso, y toda esta demostración de fuerza del régimen es para que el pueblo venezolano diga, no te le ocurra salir a la calle, porque la guerra es con ellos, no con Estados Unidos, porque el régimen de Maduro no tiene el más mínimo chance y allí en esos barcos americanos se deben estar riendo. Se deben estar riendo. Digo, mira, nosotros a tiempo de bombardearte y bajarnos, si es que no vamos a bajar, a tomarnos una cocada en el litoral antes de volvernos a ir. Consta la fase 2, que es no dejar que infiltrados, que gente que se cambia la franela, que un Capriles todavía tenga en la mente de que pueda percibirse. Un Leopoldo López, que ahora salió con la nueva declaración de que sí son narcotraficantes, que hay que deshacerse de ellos, cuando en un programa dado por Bailey se le preguntó 3 veces, ¿es un dictador o no? Y no estuvo capacitado o no tuvo la esférica de decir, sí es un dictador. Cosa que estos 3 que están aquí lo venimos diciendo hace años. Y por eso nos censuran, por eso nos trancan, por eso amenazan, ¿ok? Por ahí ya me llegaron voces y dice, ¿quién? Ese, refiriéndose a mí en varios chats, ese mejor se cuida. ¿Ok? Bueno, señores, va con el territorio, pero la verdad sigue tocando la puerta. La verdad que llevaba Charlie Kirk, la trataron de asesinar. A la verdad no la pudieron asesinar y a Charlie Kirk sí. Que en paz descanse, señores, a ponerse las pilas en cualquier momento. Con la cobertura de la noche, yo estoy seguro que cosas van a suceder en Venezuela. Marcha atrás no hay. Donald Trump nunca se ha comido su palabra y siempre ha hecho lo prometido. Es parte de su campaña y egoísticamente les digo, los midterms están ahí. Si libera Venezuela, cae Cuba y por ahí están a las carreras en Nicaragua ya, porque no duermen tampoco, ese triángulo que lo tiene bien claro el Marco Rubio y habla clarísimo, no habrá un latino que no vote por los republicanos, y eso asegura una victoria, y así como lo de Charlie Kirk, que desafortunadamente en realidad hubiésemos preferido continuar a tener a ese muchacho que en 20 años era un futuro presidente de Estados Unidos, un hombre de Dios, y la verdad puesta delante del podio, su trabajo se ha multiplicado 10 veces con el sacrificio máximo que han hecho. Se lo dejo así, señores, todo lo mejor. Es un placer haber participado. Gocho, qué honor. Y Leonardo, muchísimas gracias por esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, fíjense que para terminar aquí, pues yo quiero mandar un mensaje a todos los woke venezolanos, todos, y sobre todo los que se encuentran aquí en Estados Unidos, que están tratando de secuestrar la libre y la honesta propuesta de María Corina Machado. Y esto lo digo con convicción. Es decir, estos grupos están tratando de anular a María Corina Machado porque saben que María Corina Machado no le va a temblar el pulso a la hora que haya que tomar decisiones con respecto al país. Cuando el cambio venga, y si esto no pasara, entonces yo le pronostico a Venezuela por lo menos 3 presidentes en 6 meses. 3, no 1 ni 2, 3. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano, si hay algo que aprendió en estos 26 años, es a que siempre lo traicionan. Eso es algo que el pueblo venezolano tiene claro. Y el pueblo venezolano está tan harto ya de que lo traicionen, que ya incluso huele a los traidores antes de que hagan las cosas.
Entonces, por eso mi mensaje es bien claro, señores. Los woke que quieran continuar con su forma de vida, yo los invito a que se vayan a Rusia, se vayan a Corea del Norte, se vayan a China, se vayan a Cuba. Ya Venezuela no, porque Venezuela va a ser libre. Y ya esa no va a ser tierra segura para ningún woke. Y con esto no es una amenaza, es simplemente que en Venezuela o en la nueva república se va a hacer cumplir la ley. Y la ley y la justicia. Y la justicia significa dar a cada quien lo que corresponde. Si usted robó, si usted hizo que con el dinero que se robó muriera gente, usted va a tener que enfrentarse a la justicia y la justicia le va a dar a usted lo que le corresponde. Entonces, bueno, no me quiero extender de verdad. Yo estoy muy optimista, pero también estoy muy preocupado porque hay personas de la oposición venezolana que todavía no es que no han aprendido, no, ya se acabó la ingenuidad, se acabó aquello de que me equivoqué, se acabó aquello de que yo no sabía, no, aquí ya sabemos quién es quién. Si usted es de la izquierda, usted es de la izquierda, señor. Lucha por lo que usted cree y defienda lo que usted cree, que yo estoy dispuesto como vocero de los conservadores, como vocero de la derecha, hasta dar mi vida si es necesario, porque este mensaje no voy a cambiarlo, porque yo creo que estoy del lado de la verdad, estoy del lado de Dios y estoy del lado de la familia. Y eso es lo que defiende el señor Alberto, eso es lo que defiende el señor Gocho, y eso es lo que defiendo yo, y eso era lo que defendía este muchacho que mataron. Es decir, esa muerte lo que hizo fue darnos más fuerza para seguir adelante, dando el mensaje. Miedo, ahí sí, pero rendirnos jamás. Por primera vez la derecha se está defendiendo en toda la historia de los ataques de la izquierda. El último punto y los invito es que temprano el oráculo me pasaba la foto de el perfil meteorológico de Venezuela al día de hoy. Y así como Leonardo nos decía que los domingos, de acuerdo a los brasileros, son los días buenos para actuar, el cielo de Venezuela está despejado sin una nube por toda la geografía, excepto un pequeño manchón de nubes a la altura de Catatumbo, pero todo lo demás está despejado. Así que hoy es un tremendo día para los Cobra, para los Apache, para los F-35, para los Harrier que están en el Iwo Jima y estos tipos que no duerman. Por mí, que se busquen su Lexotanil y busquen el Loperan y su respectivo paquete de Securezza, porque hoy es un extraordinario día. Muchas gracias y hasta luego.